Perfecto, entonces vamos a comenzar. Muchísimas gracias por esta tarde tan maravillosa, por su puntualidad. Estamos maravillados de estar en compartir este encuentro. Ok, buenas tardes, mañanas, yo creo que ya noche en diferentes partes del mundo. Créanme que estoy súper, súper emocionada de estar aquí con ustedes y de compartir, digamos, uno de los caminos, uno de los senderos dentro de mi camino de vida, y por eso le agradezco a Vania Rivero por haberme invitado a formar parte de este maravilloso mundo de los aceites esenciales. Y bueno, ¿por qué yo le llamo así? La conexión con los cinco sentidos es porque pues mi vida se ha movido alrededor de la naturaleza. Yo soy bióloga, para quienes no me conocen, soy una naturalista, además, soy amante de la naturaleza, además que como buena bióloga soy súper curiosa por todo lo que está pasando, el por qué, el cómo ocurren las cosas, ¿no? Y eso en mi vida me llevó a experimentar a vivir desde muy cercano las hierbas y las especies aromáticas que me descubrí como amante y me fascinan, en verdad, todos estos aromas que ellos tienen, ese sabor que dejan en nuestras bocas, con los cuales nos podemos ir conectando con tantas sensaciones, incluso gracias a la globalización podemos tener en nuestro alcance especias de otras partes del mundo que nunca nos imaginábamos que podíamos llegar. Y justamente desde hace 8 años creé junto a una amiga que se llama Luisa González, que ella vive en Canadá, otra venezolana, este maravilloso blog de hierbas y especias aromáticas que se llama Cilantro, pero no tanto. Y ya sabrán por qué este nombre, ¿no? Cuando empezamos a hablar un poquito de usar las cosas en su justa medida. Eh, y allí me di cuenta el poder que tienen las especias. Y ustedes mismas en casa, ahí mismo, no sé si hay hombres ahorita en sala, mismos se habrán dado cuenta cuál es, que cada una de estas especies, cada una de las hierbas que estamos utilizando en casa, tienen propiedades muy particulares, y no solo a nivel organoléptico, a nivel de aroma, a nivel de sabor, lo que están aportando a nuestras comidas, como dice mi amiga Elisa, nuestras hadas de la cocina. Sino que también el ser humano, cuando se mete en la cocina, cuando empieza a cocinar y a entrar en contacto con el fuego, que fue lo que nos empezó a desarrollar también más como nuestro cerebro como especie, nos empezamos a dar cuenta que también cada una de estas especies y estas hierbas tenían o tienen como si fuese una huella digital de componentes químicos que son los que hacen que además tengan propiedades medicinales. Y es justamente en ese punto que me llama la atención a mí, porque tienen aceites esenciales. O sea, todo lo que nosotros percibimos a través de nuestro gusto, de nuestro olfato principalmente, en las especias, por ejemplo, el cardamomo, cuando mordemos un cardamomo en un café, sobre todo los cafés árabes, los cafés de la India, los cafés del Medio Oriente, ese aroma que nos llega es muy particular, y eso se lo dan justamente los aceites esenciales que están contenidos en cada una de las partes, de los componentes de estas especies o de estas hierbas. Y aquí yo me empecé a dar cuenta que no solamente eran el tallo, por ejemplo, de las plantas, como el caso de la canela, frutos, por ejemplo, el cardamomo, los que nosotros conocemos comúnmente como semillas de cilantro, son frutos diminutos. Y en cada uno de los canales, si ustedes se fijan bien en el comino, toda esa familia de comino, cilantro, sí, semillas de cilantro, el hinojo, que lo utilizan mucho los italianos, en esos canalitos hay unas células que cuando uno las muerde o cuando se calienta, cuando se tuestan, sueltan todos esos aromas. Entonces, eso es una de las cosas que más me llamó la atención. Y además, conectarme con tantas cosas, ¿no? Con tantas sensaciones, me trajo a mi mundo, o yo entré a ese mundo de la neurogastronomía que tiene que ver con crear experiencias y hacer consciente lo inconsciente. Entonces yo, a través de mi olfato, empecé a ser consciente de muchas cosas que estaban ocurriendo allí. Por favor, Ana Cristina, silencia el micrófono, porque está haciendo algo, está haciendo interferencia allí, como un sonido de celular.
Entonces eso me llevó, la neurogastronomía justamente me llevó a como a entrar en contacto, ¿qué está pasando en mi cerebro? Eso me dio muchísima curiosidad. Cuando yo huelo una especia, esa canela, cuando ustedes huelen un dulce que de repente les llega, un aroma, y ustedes incluso empiezan a sentir en su piel, y empiezan a sentir una emoción, ustedes dicen, ¿pero qué es esto? Y cuando de repente piensan, es que esto me recuerda al arroz con coco que hacía mi mamá cuando yo era chiquita y inmediatamente se descargan en ustedes sensaciones que nunca se imaginaron. Eso me pareció fascinante. Y cuando Vane me invita a entrar en contacto los aceites esenciales, yo dije, estos son estas hadas de la madrina concentradas en frasquitos y yo no podía creer lo que estaba pasando. O sea, además, yo dije, ahora tengo concentrado no solamente estas esencias que he aprendido a amar, y a utilizar en mi casa, sino que además también me van a beneficiar a nivel de bienestar, ¿no? Y por supuesto esto tiene mucha relación con lo que estoy trabajando ahorita en las asesorías, ¿no? ¿Cómo nos puede apoyar todo esto en nuestro bienestar? Y bueno, esto me lleva a la siguiente reflexión, ¿no? Que yo les coloco aquí. Nuestros sentidos son las puertas sensoriales que nos conectan con el mundo exterior. Y tengan en cuenta esta palabra que estoy colocando aquí, mundo exterior, ¿no? Porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y tiene mucho sentido porque, ¿por qué nos conecta nuestro mundo exterior? Nosotros, eh, todo lo que percibimos a nuestro alrededor, incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el latido del corazón de nuestra mamá, la temperatura, las luces, los cambios de luces que nos están ocurriendo, las formas, ya una vez cuando nacemos, se empiezan a activar otros sentidos, las formas, las texturas a nivel de vista. En oído empezamos a detectar otro tipo de elementos. En los sentidos, aparte del tacto, y no solamente el tacto cuando tocamos, sino incluso la presión, el cambio de presión, una caricia. Entonces todo eso empieza a llevarnos a conectarnos con mucho más allá. ¿Y qué está pasando dentro de nuestro cerebro? Es lo que quiero que vean un poco con esta charla, ¿no? Y abajo coloco los sentidos químicos. Dirán, bueno, claro, como ella es bióloga científica, va a hablar de los sentidos químicos. Pero es que aquí tienen que ver mucho con estas partículas aromáticas. Son moléculas, son sustancias químicas que están contenidas, como les dije, en cada una, en este caso de las especias que yo estaba comentando. El gusto en particular son todas esas partículas que entran en contacto con la saliva y nuestros receptores de nuestras papilas gustativas los detectan, como si es salado, si es dulce, si es ácido, si es amargo, si es picante, umami, como la lactancia materna, los champiñones, los tomates, todo eso que sabemos detectar. Y además, hay algo muy particular que son los aromas, que son esas moléculas que son volátiles. Y Vane, que trabaja con la parte de con el mundo de la farmacia, ella sabe muy bien en los componentes químicos que son volátiles. Y aquí no solamente estamos entrando en contacto con, con nuestro olfato a nivel retronasal, ortonasal, mejor dicho, que es cuando olemos algo en particular, sino también nuestro olfato retronasal. Cuando degustamos algo, esas moléculas, cuando mordemos, cuando nuestra lengua pega en el paladar y entra en contacto con este alimento, se desprenden esas partículas dentro de nuestra boca. Yo me imagino que aquí más de una chica habrá ido a alguna cata de algún vino, algunas infusiones, y le dicen, cierren la boca y respiren desde adentro. Y ustedes van a sentir, incluso se siente mucho más intenso y se sienten otros aromas y otro gusto cuando está dentro de la boca. Ahora quiero que mantengan esto aquí atentos, ¿verdad? A esta parte que estoy hablando de los aromas, pero que están contenidos con respecto a nuestro sistema olfativo. ¿Y cómo ocurre esto? Pues resulta que, por eso que digo que son las puertas sensoriales a nuestro mundo externo. Esas señales son señales básicamente eléctricas. Esas ondas que escuchamos cuando escuchamos un sonido son ondas que entran a nuestros oídos como ondas eléctricas y después se como digo yo, entran a un viaje. En ese viaje pasan por todo un entramado de neuronas, de conexiones neuronales. Y aquí, como ustedes ven, y ustedes, los muchos que conocen la parte de la neurociencia, aquí tenemos unas neuronas donde se hace la sinapsis
Y esas conexiones eléctricas luego se convierten para que esas señales lleguen al resto de nuestro organismo, Bueno, de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, se no puede convierten en hablar señales porque le químicas. cambiaron Hay la alguien que tiene el mascarilla micrófono y abierto. se lo impide. Ay, un momento, vamos a La parar un fría. momentico aquí el micrófono. Tú puedes mutear a todos, porque ya yo no lo puedo hacer Mónica, porque ya no soy host. Pausar grabación, Mónica no me explica nada. información, deshabilitar. Sí, Fire, por favor. Sí. Tú puedes mutearlo. No veo dónde, ya va. Silenciar, En participantes, ya los vi. te aparece, creo que en los tres puntitos puedes mutear a todos. Ajá. Perfecto. Ok, allí mutear varios. Ah, ok, perfecto. Entonces, esas señales químicas como eléctricas, que cuando, incluso cuando nos pinchamos, cuando sentimos una caricia, son señales eléctricas que para que se sigan transmitiendo y lleguen a nuestro cerebro y se procesen en nuestro cerebro, tienen que convertirse en algún momento en señales químicas y son simple y llanamente lo que conocemos nosotros como los neurotransmisores. La serotonina, la dopamina, la adrenalina cuando estamos muy emocionados. Por ejemplo, yo ahorita tengo bastante dopamina y oxitocina porque estoy conectando con gente maravillosa, ¿verdad? Entonces, todo eso está pasando dentro de nuestro cerebro y eso pasa en cuestiones de milisegundos. Por eso es que nosotros en neurociencias y sobre todo en la neurogastronomía hablamos de hacer consciente lo inconsciente, porque son cosas que están pasando que probablemente no nos estamos dando cuenta, pero que están ocurriendo en nuestro cerebro. Ahora, esto ocurre en todo nuestro cerebro de forma igual. Hay regiones o lóbulos, en nuestro cerebro está, nosotros como seres humanos que nos gusta catalogar todo, ¿verdad? Separamos en el cerebro en diferentes regiones porque tienen ciertas características, pero lo que está pasando realmente allí es que algunos de estas regiones comandan algunos procesos, pero a la vez están interconectados, están todos relacionados. Ahora, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, el sentido del tacto, las temperaturas y todo lo que estamos hablando se procesa principalmente en la región, en el lóbulo parietal. En la vista tiene que ver con la parte de, aquí, de esto que está acá atrás, que es el lóbulo occipital. Y en el lóbulo, aquí vamos a limpiar, y en el lóbulo temporal ocurren cosas maravillosas. Uno, aquí tenemos el oído, y quiero que es esta partecita verde que podemos ver aquí, no sé si ven el cursor, toda esta partecita verde, y además allí está un centro maravilloso que tiene que ver y que relaciona el gusto con el olfato. Aquí fíjense la persona que está oliendo, en este caso un aceite esencial, esta persona que está degustando un té o un café o una infusión. ¿Y por qué coloco esto aquí al lado de una persona que está comiendo algo que está recordando? Y más de uno habrá visto esta película que se llama Intensamente, que tiene que ver con las emociones. Pues hay una región de nuestro cerebro que justamente procesa todo eso y está íntimamente relacionado con el gusto y principalmente con el olfato. Entonces quiero que tengan eso atentos por allí. Entonces ahora yo me pregunto, cuando yo empecé a moverme en mi mundo de la cocina, de las neurociencias y todo esto, de las especies aromáticas, yo dije, ¿puedo conectar a través de los aceites esenciales con mis 5 sentidos? O sea, esto podría hacerlo. Y pues resulta que me di cuenta que sí. A través de la vista, por supuesto, hay algunos aceites que los utilizamos, por ejemplo, el tea tree y la lavanda cuando hay un orzuelo, por supuesto, fuera en la zona que está circundante al ojo como tal, porque no es contraindicado que se utilice internamente en el ojo. Pero eso ayuda, ¿verdad? Eso estamos hablando de algo físico, de alguna afección física, pero también nosotras, sobre todo muchas de las mujeres, nos gusta ver nuestro cutis terso, que nuestra piel esté lozana, cuando ya empezamos a entrar en cierta edad, que por supuesto hayan regeneración de células y por supuesto no nos veamos o no se vean esas líneas de expresión tan marcadas. Entonces también eso, por supuesto, impacta a la vista. Y hay algo que me llama la atención, incluso lo capté de personas muy cercanas a mí que decían, Adriana, es que incluso nada más, por ejemplo, las personas que tenemos difusor, el ver el humo que va saliendo del difusor ya me genera calma. E incluso los cambios de colores, en mi caso mi difusor que tiene diferentes colores, esa lamparita va cambiando. Yo cuando medito, y cuando medito con los ojos abiertos,
tiendo a colocarla delante de mí y mi punto de enfoque es ese humito. Y eso hace que yo me mantenga con un cierto enfoque para lograr mi meditación. En el caso del tacto, por ejemplo, también para regenerar heridas, para cicatrices, en el caso de lunares, cuando hay alguna irritación, la lavanda, el incienso, que de hecho tengo aquí mi difusor prendido porque también a nivel de centrarme espiritualmente y con mi ser lo tengo aquí conectado. El Blue Tensi, que también es uno de estos aceites que está dentro de una de las mezclas que prefieren las personas que hacen ejercicios y también personas que tienen dolores musculares, dolores articulares. Y allí también se utiliza mucho en la parte de los masajes, de la aromaterapia. Entonces allí entramos en contacto con aromas que incluso nos van a dejar en nuestra piel sensaciones agradables y a la vez va a tener un impacto en nuestras emociones. En el oído, por ejemplo, cuando hay un dolor de oído, cuando hay sensación estos de zumbidos, aquí tampoco se puede utilizar los aceites directamente dentro del oído, sino en las zonas circundantes o con un algodoncito humedecido con unas gotitas de, por ejemplo, albahaca y tea tree que se colocan afuera y entonces ayuda a esto. El balance, en este caso, lo que está ayudando es a centrar, a buscar tierra, porque son esos aceites que son más resinosos, más de maderas. Y porque muchas veces pasa, y ustedes lo sabrán, que no es secreto para nadie, el estrés en el que estamos viviendo muchos de nosotros ahorita. Y esto justamente nos ayuda a, como decimos en criollo, a bajarle dos un poco el estrés. Y ya vamos a saber qué parte de nuestro cerebro es el que nos mantiene un bombillito encendido de estrés, aun cuando no esté pasando alrededor algo, ¿no? O aun cuando esté pasando cosas muy graves afuera. Pero esto nos ayuda justamente a sentar y a mantenernos balanceados. Y muchas veces lo que sentimos en nuestro organismo, y sobre todo a nivel de oído, de desbalance, tiene que ver con el estrés. Y a nivel de gusto, pues para muchas personas que no lo sabían, en los aceites esenciales los podemos utilizar en su justa medida, por eso comencé con cilantro, pero no tanto, porque es bueno el cilantro, pero no tanto, ¿verdad? Gotas bien precisas en postres, en comidas en particular, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una receta, y eso mismo que utilizábamos nuestras abuelitas y nuestros ancestros, que rayaban la concha del limón para aportar aroma. Eso lo podemos hacer ahora con, por ejemplo, con esta esencia. La naranja, a mí algo me llamó muchísimo la atención, Vane, yo no sé si te lo había comentado. Uno de los primeros aceites que yo utilicé como difusor aquí en la casa fue en Navidad, ahorita reciente, la reciente Navidad. Y bueno, también me sorprendí de mi capacidad olfativa y yo olía, yo decía, esto tiene naranja, pero no es naranja la fruta como tal. Me huele a cáscara de naranja. Cuando uno hierve la cáscara de la naranja, que uno hace una infusión de té, que uno coloca trocitos de cáscara de naranja y coloca anís dulce, anís estrellado, té verde, o sea, todo yo, y cuando leo detrás del wild orange, justo es hecho y es extraído ese aceite esencial de la cáscara de la naranja. Entonces, por aquí ya podemos ver cómo podemos conectar, ¿no?, estos sentidos aquí con estas especias. Y bueno, voy a decir especias porque de allí vienen, ¿no?, los aceites esenciales. Y el punto, digamos que es una de las cosas que más me llamó la atención, y yo creo que ya se están dando cuenta, por supuesto, que es la parte del olfato, porque bueno, soy como muy sensorial en este sentido. Em, y hay aceites esenciales que nos pueden apoyar muchísimo en descongestionar las vías respiratorias. Y hay algo importantísimo, y hoy que es el Día de la Salud a nivel mundial, hay algo que pensé, tenía muy en mi cabeza y en mi ser, es que se nos olvida respirar. Y por eso muchas veces nuestro cerebro, nuestro enfoque se pierde, muchas veces nos aceleramos y nos estresamos mucho más. Las personas que tienen ahorita afecciones de COVID y las personas que no tenemos todavía o no lo presentemos, eh, a veces se nos olvida respirar y se nos olvida respirar desde que nacemos, o sea, como nacimos, respirar desde el abdomen, respirar con calma. Y eso es lo que nos va a traer a nosotros la calma en nuestra casa, y no solamente para nosotros, sino para las personas que estemos rodeadas, que nos rodeen. Entonces, estas esencias nos ayudan como a despertar. No sé si se acuerdan cuando ustedes eran chiquiticos, y no voy a decir la marca, por supuesto, que le ponían
así le frotaba en el cuellito, en el pecho algo, y ese aroma, ustedes decían, "Ay, así era, puedo respirar". Ah, te recordaste de respirar, ¿verdad? Entonces, eso también nos conecta incluso con nuestras madres, con nuestras abuelitas, y no solamente por lo que estaban colocando, sino por el tocarnos, por el prestarnos la atención. Y eso inmediatamente se descarga en nosotros como neurotransmisores de placer y de calma. Y aquí también yo quiero justamente hacer alusión a esto, ¿no? ¿Se acuerdan que yo le estaba comentando que estuviesen presente con este cuadradito que está aquí, ¿verdad? Y resulta que hay una región del cerebro en donde se da esa conexión de el sistema olfativo, el sistema gustativo, nuestros recuerdos y nuestras emociones. Nuestra conexión está ligada estrechamente con nuestras emociones y estas a su vez con nuestro sistema olfativo. Eso se llama el sistema límbico. Aquí tenemos la amígdala y el hipocampo. Resulta que la amígdala es esa semillita que está ahí chirriquitica en la parte del lóbulo temporal, que allí se procesan, pues justamente donde llegan las señales. ¿Y por qué está relacionado estrechamente con el sentido del olfato? Porque nosotros tenemos unos cilios, unos filamentos que están conectados con nuestro lóbulo olfativo, y allí hay neuronas, hay un sistema neuronal y además hay miles de millones de receptores olfativos. Allí la señal que nosotros estamos captando, como yo les decía, ya de forma ortonasal y retronasal, se conecta directamente con esta zona del cerebro. Por tanto, el olfato, las señales que nos llegan de estas puertas del olfato llegan directamente a la zona que tiene que ver con nuestras emociones y con nuestros recuerdos. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo algo o una escena, algo que nos angustie, algo que nos alegre, algo que nos motive, eso va a tardar otros milisegundos más de llegar al lóbulo occipital para mandarle señales incluso a nuestra corteza prefrontal para que le diga alguna señal de lo que está viendo. En cambio, con el sistema olfativo eso es directo. Es como yo estaba comentando, estábamos conversando y eso es como si fuese una carretera directa. Es por eso que cuando pasa que ustedes llegan a un sitio y dicen, esto me huele a, incluso a mí me pasaba mucho cuando era chiquita, esto me huele a mi mamá. Y poder hacer alguna ropa, algún olor muy particular, como les comenté, la canela, esto me recuerda a mi mamá, o esto me recuerda a una situación en particular, incluso puedes vivirlo, es como si estuviese pasando una película. Y en neurociencias hablamos que justamente las emociones positivas, sobre todo las positivas, se guardan como si fuesen en archivos temporales en nuestro cerebro asociados a nuestros recuerdos que vivimos en esa experiencia, se asocian a emociones positivas principalmente. Entonces, si ustedes tienen en cuenta esto, imagínense cuántas cosas podemos hacer conscientemente, ¿verdad? Para crear en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros familiares, momentos conscientes de emoción, momentos conscientes de alegría. Ahora, esta amígdala es la que se enciende, por ejemplo, cuando te asustas, que es nuestra emoción más básica, el miedo. Si viene un león y nosotros nos asustamos, eso corres o te encaramas, como decimos en Venezuela. La amígdala inmediatamente señala. Bueno, esa señal, esa parte de nuestro cerebro está conectada directamente con nuestro olfato. ¿Y qué pasa? Ahí empiezan a mandar señales a nuestro organismo, neurotransmisores incluso, la circulación, en nuestro corazón se acelera, si hay alguna emoción en particular. Y el hipocampo lo que le dice a la amígdala, ya va, vamos a ver, porque les queremos conservar energía y yo le digo, vamos a ver si esto que está pasando a ti, te está pasando en este momento, lo vamos a recordar o no. Entonces hay un cierto filtro allí. Esto lo guardamos. El hipocampo es el encargado entonces de guardar todas o de comandar este guardo de recuerdos en nuestros temporales en la computadora, que quedan incluso muchos de ellos de forma inconsciente. Entonces, vemos, ¿verdad? Cómo nuestros sentidos son esas puertas sensoriales que nos conectan al mundo exterior. Pero si tomamos en cuenta que esas conexiones que tenemos con todos nuestros sentidos y con nuestro olfato en particular, vemos que esa conexión nos lleva a nuestro mundo interior, a nuestra espiritualidad, a conectarnos con nuestro ser, que es necesario en estos momentos. Y en neurociencia, en neurogastronomía, pasa mucho esto, ¿no? Hablamos de crear experiencias
para nosotros mismos, crear experiencias para otras personas. En principio, en la neurogastronomía se está hablando de crear experiencias en un restaurante, en ambientes en donde tú coloques todos como los elementos, como digo yo, el mise en place, colocas todos los elementos para que la persona desde su perspectiva, desde su visión, desde sus recuerdos, desde lo que traiga, tenga una experiencia de alegría, tenga una experiencia de felicidad. Y fíjense este ejemplo de esta muchacha que está comiendo. Ella está oliendo y está probando. En ese momento, más allá de lo que esté comiendo, allí se activan en su cerebro, ajá, allí se activan en su cerebro el recuerdo de su abuelita cuando estaba cocinando con su abuelita. Noelia, por favor. A ver, para desconectar. Ok, silenciar. Silenciar a todos. Ok, perfecto. Entonces, lo que les estaba comentando, esta conexión ocurre y en nuestro cerebro se van a descargar todas esas emociones. Entonces, si somos conscientes de ello, ¿verdad? Que nosotros podemos conectarnos consciente e inconscientemente con nuestros sentidos y que eso va a quedar guardado en nuestro cerebro, y va a quedar guardado en nuestros recuerdos y va a quedar guardado en nosotros, ¿por qué no hacerlo de forma consciente? Podemos crear y vivir experiencias sensoriales que tengan un significado, que tengan un porqué. Y yo cuando hablo en las asesorías, como Adriana García Punto Bienestar, eh, una de las cosas que yo comento es que propaguemos, y no es casualidad que esté este símbolo que escogí del difusor en el medio, como si fuesen círculos concéntricos, desde nosotros, crear esas experiencias hacia cada una de las personas que están a nuestro alrededor, y podamos crear emociones de placer, de disfrute, de alegría, de armonía, como dije anteriormente, con nuestra espiritualidad, en conexión con nuestro ser y por supuesto de nuestro bienestar, que es lo que estamos buscando, sobre todo en estos tiempos. Y aquí quería llamar la atención porque conectando otra vez con la parte de las especias, con el mundo de las especias, el que yo les comentaba que cada una de estas especies y hierbas tienen como una huella digital en cuanto a la composición química que tienen. Y doTERRA en este caso fue muy inteligente y con investigaciones se dieron cuenta de lo que ya venía pasando desde hace mucho tiempo, que determinadas firmas o huellas digitales de estos aceites esenciales, de acuerdo a sus contenidos, si tienen más componentes de cetonas, de alcoholes, de monoterpenos, de todo esto, para no entrar en detalles, tenían ciertas activaciones en nuestras emociones. Por ejemplo, los mentolados. Yo antes de comenzar, Vane me dijo, huele menta, huele peppermint, para yo estar activa y también estar enfocada. Entonces yo me lo froté en las manos y lo olí un rato. Eso me energiza y me mantiene edificada, con emociones edificantes. Los florales, por ejemplo, la lavanda, son aceites que se utilizan muchísimo para calmar, muchas personas lo utilizan para dormir. Las maderas son las hierbas y las raíces, que los conocemos comúnmente, por ejemplo, los rizomas, hablando técnicamente de la cúrcuma, del jengibre, en las cubiertas de los árboles, hasta la parte de madera como tal, como puede ser el cedarwood o el copaiba, son esencias más densas. De hecho, tienden a gustar mucho más a los hombres porque son esencias como más complejas. Y nos traen a tierra, nos dan alivio, nos dan calma. No necesariamente que nos adormecen, sino que nos mantienen en un estado de balance. Los cítricos, por ejemplo, uno de los que yo me enamoré y que me recordó cuando yo era chiquita es el limón, el lemongrass, el itsea, porque me recordaron a unos muñequitos cuando yo era chiquitica que yo les puse limonaditos. Ayer me puse a buscar en internet y resulta que creo que no existen por ese nombre, pero yo desgasté esos muñequitos porque me gustaba tanto el olor y cuando olí estas esencias que Vane me las presentó, me fui a mi infancia inmediatamente. Entonces ya yo tengo una conexión emocional con esto y esto me genera bastante alegría. Y de hecho cuando limpiamos nuestras casas, que ahora limpiamos todo, que ahora tenemos que limpiar todo, cuando limpiamos el piso, cuando limpiamos las mesas, el baño y colocamos aceites cítricos,
nosotros andamos así como que en un campo florido, porque es una cosa que nos activa y nos mantiene alegres durante todo el día y no sabemos por qué, pues ya saben por qué. Y las esencias, las especias, por ejemplo, el orégano, la canela, que son aromas más calientes. Incluso se utilizan mucho en los masajes cuando hay dolores para generar justamente una zona de calor para calmar ciertas regiones donde hay dolencias. Y bueno, aquí yo les dejo estas frases que yo traigo de mi conexión con las especias y ahora con los aceites esenciales. Vivamos desde el corazón a través de las esencias. Conectemos con nuestros corazones por medio de las esencias, porque ellas guardan emociones concentradas en cada gota. Yo les pregunto ahora, si ustedes ahora saben y están conscientes de todo lo que ustedes incluso en casa, los que tengan y los que no tengan y los que quieran tener aceites esenciales en casa. Si ustedes ya saben que ustedes pueden conectarse emocionalmente a través de sus sentidos y pueden conectar con sus familiares, con sus amigos, pueden generar calma, pueden conectarse con la armonía, ¿por qué no hacerlo? Ahora de forma consciente y evocar en nuestras casas, en nuestras mesas, esos momentos de placer, de plenitud, de calma. Entonces los invito a que se conecten con sus 5 sentidos en la medida de lo posible, siempre. Así sea con el olfato, así sea con el oído escuchando música. Yo cuando estoy también un poco estresada, pongo música que yo le llamo música que me eleva la vibra, para yo salirme un poco de esa vibración en la que esté un poquito baja y me conecte y me suba, me eleve la vibración. Cocinar, a mí me fascina cocinar, por ejemplo. Y yo sé que si incluso yo estoy un poquito estresada, el meterme en la cocina, eso va a transmitirse. Y yo, por supuesto, lo que vaya a consumir así no va a ser muy bueno. Entonces busco calmarme de otra forma. En mi caso hago meditación, tai chi. Y después que yo me encuentre con esto, entonces entro a la cocina y mi imaginación se echa a volar. Y aquí por aquí sé que hay personas que cocinan y se conectan muchísimo con eso. Y yo sé que se conectan incluso con la tierra. ¿Ok? Con la madre tierra por allí. Y todo esto, fíjense que no es casualidad, nos vuelve a conectar a nosotros como seres humanos que formamos parte de este planeta y es algo que se los dejo como reflexión, esto no era parte de la charla, pero sale ahorita de mí. Esta conexión que tenemos ahora incluso por redes es súper poderosa porque podemos conectarnos incluso con personas en rincones del mundo que nunca habíamos pensado conectar. Conexiones con mi hermana que vive en Australia, con gente muy valiosa. Entonces, conectémonos ahorita, aprovechemos este momento para conectarnos. Y estas son herramientas que nos permiten ir un poquito más allá. ¿Ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias por su atención y gracias por estar aquí. Voy a dejar de Wow, a Vane, ya está silenciada. Gracias. Adri, quiero darte las gracias por tan espectacular y tan bonita charla. Creo que volver a lo básico siempre es lo esencial y recordar que no somos, que no andamos en automático y acelerados por la vida. Y bueno, es una realidad que la situación que estamos viviendo es muy, muy dura, ¿no? Porque nos ha obligado a detenernos. Pero más allá de eso, atención desde esa parte esencial de quiénes somos, con qué conectamos, podemos hacer de un mundo mejor, ¿no? Cuando yo empecé con todo este mundo de los aceites esenciales, fue justamente buscando una conexión. Yo soy farmacéutico y yo quería conectar con mi carrera, porque yo cuando estudié farmacia decía, bueno, me gusta, pero ajá, y me apasionaba era justamente toda esta área de lo que era la medicina natural, de los aceites esenciales, porque tuve la oportunidad de incluso hacer aceites esenciales en el laboratorio, pero no encontraba como un objetivo para qué. Y entonces cuando llega esto a través de pedir a la universidad, yo quiero algo adicional que me conecte con mi carrera, porque yo quería buscar la justificación, pero descubro que es que no es conexión con una carrera, no es una conexión con un estudio, sino que es una conexión con la vida misma, porque es eso, cuando llevamos los aceites esenciales
a nuestros sentidos, a nuestras áreas de nuestras casas, a nuestro descanso, a todo lo que realmente nos conecta con nuestra alegría y nuestra tranquilidad. Es una herramienta maravillosa y no por gratis la aromaterapia ha existido desde que el mundo es mundo. Entonces esta clase de verdad, o sea, no te imaginas, evidentemente yo sabía que la clase de Adriana iba a ser sumamente especial, pero me has logrado llevar a esa conexión esencial que por andar metida en piloto automático, pues realmente como que uno lo deja a un lado. Y eso realmente es muy valioso y es algo que de verdad, exactamente como está diciendo, es una conexión con lo profundo de la vida misma y algo que te lo quiero agradecer. Y bueno, Dios mío, o sea, de verdad que estoy muy emocionada por esta tarde de hoy. Sé que esta va a ser la primera charla de muchas. Y si tienen algunas preguntas, pueden abrir micrófonos y podemos poder conversar para aprovechar este tiempo de conexión que tenemos acá. Sí, paró la grabación, ¿cierto? Ajá, perfecto. Okay. Ya sí estamos más en familia. Exacto. Oye, muchísimas gracias, en verdad, a todas las personas que se conectaron. Para las personas que no sepan, las personas que sí me conocen, pero que están ahorita participando de esta charla, estoy incursionando en el mundo de doTERRA y ya comencé con la parte del negocio como tal. Gracias a Vane que me invitó a incursionar en este mundo y como ella misma dice, necesitaba un porqué, ¿no? Y cómo conectarlo con mi esencia. Y por eso quise presentarles esto cuando Vanessa me dijo de qué quieres hablar y evidentemente de la conexión con las especies porque es algo que, y de los 5 sentidos y las emociones porque es lo que me mueve, lo que me caracteriza. Entonces, para las personas que no sepan, pues bueno, ya estoy dentro del mundo del negocio y bueno, por supuesto, cualquier pregunta un poco más profunda, estoy nuevecita de paquete. Vale. Adri, una pregunta. Por ejemplo, a ti que te apasiona cocinar, y bueno, a mí también me gusta muchísimo y me apasiona, pero hay días donde uno no quiere hacer nada, donde uno verdaderamente no le interesa el asunto, pero también existen esas personas que no les gusta cocinar. O sea, yo entiendo que no quiere cocinar porque yo hay días que no quiero, pero ni acercarme a la cocina, es más, ni quiero ni comer. Te digo, ay no, yo quiero estar aquí tranquila, acostada en mi cama, tranquilita. ¿Qué le recomiendas tú a esa persona que no conecta con la cocina, que es algo a mí me parece tan esencial en el día a día y sobre todo cuando tenemos niños, que bueno, niños que no tienen tan fácil hábitos de comer, pero, o sea, esa persona que no le gusta cocinar, esa mamá o esa soltera que, bueno, que no le gusta, ¿qué le recomienda para que empiece como a tener ese